Bueno, continuando con nuestro libro de La Maga Morgana y la traición de la sangre, vamos a iniciar el capítulo 3. Vamos a iniciar el capítulo 4, que se llama El último pecado. El último pecado. Permitidme que os examine un poco más de cerca. Se encontraban en los aposentos de Morgana. La dama de compañía que había ido a visitarla consintió con un gesto que no escondía cierta molestia, pero la voluntad de aquella a la que llamaban el hada era más fuerte. Es verdaderamente sorprendente, repitió una vez más Morgana. No dijo lo que pensaba, en realidad, que el parecido entre ambas resultaba incluso inquietante. Morgana comprendía el afán de Ginebra por cubrirla con delicados velos y sedas. La doncella, con la cabellera trenzada al descubierto y los afeites y carmines de una reina, hubiera resultado demasiado llamativa a su lado. A buen seguro que aquel parecido no se le escapaba a nadie que lo viera y que en el reino no faltaban las sospechas. Sin duda, no era tan bella como Ginebra, no era tan delicada como la copia de una bella imagen tallada por una mano más torpe. El gesto de la boca, con un deje amargo, los ojos más hundidos, la nariz y el rostro más anchos, un punto más alta que la volvía algo desgarbada, cuando la otra era grácil. Si bien de porte semejante, el rostro de Ginebra se alzaba erguido por encima de las intrigas de pasillo, mientras que el de la dama de compañía permanecía gacho, espantadizo, en presencia de altos nobles. Las trenzas de Ginebra se deslizaban por su espalda hasta sus rodillas, y las de la muchacha se detenían en su cintura. Ante una mirada atenta, las diferencias se acumulaban, pero en caso de vestirse, peinarse y arreglarse el rostro del mismo modo, sería posible confundirlas. Sería como observar las claras aguas de un estanque antes y después de arrojar una piedra, en paz e inmóviles, o surcadas por profundas ondas, pero muy semejantes al fin y al cabo. Morgana había hecho grandes esfuerzos por ocultar su asombro cuando la dama le había revelado su nombre. Se llamaba Geniebre y era la única hija del hombre de confianza de Leodegrance, el senescal Cleo d'Alis, y de su esposa Lady Annalinde. La muchacha había sonreído ante su silencio. Soy muy amable, mi señora Morgana, había dicho. Vuestra sorpresa es natural. Nací casi un año después que mi señora Ginebra, y mi padre tuvo a bien nombrarme, así como gesto de respeto a su majestad, Leodegrance, y en atención a la muerte de la reina Brengaine.
Morgana había sonreído, convertida en la viva imagen de la comprensión. Días atrás se había acercado a ella con la dulzura de una tórtola y la humildad de un gorrión. Tras su choque fortuito en la galería, se había hecho la encontradiza con Geniebre en actos y reuniones e incluso en los servicios religiosos. Había comenzado a trenzarse el cabello al estilo de Camelers y había suavizado sus terciopelos negros y grises. Pero, para derribar la desconfianza de la dama, había precisado hacer uso de aquello que Merlín le había enseñado. No había transformado su apariencia, pero sí se había revestido de una capa de inocencia. Ahora, cuando se hallaban cerca la una de la otra, Geniebre se veía asaltada por la firme convicción de que todos los rumores sobre la magia que se decía que practicaba su nueva amiga, el hada, no eran más que maledicencias. La hermana del rey Arturo era un faro de virtud y moral, además de una compañía mucho más entretenida que la de las aburridísimas damas de la corte. Morgana se había dirigido a ella en la capilla para pedirle prestado su libro de horas, y muy pronto se hallaban compartiendo confidencias. Las pocas horas en que Geniebre se veía liberada de su servicio las pasaba ahora con ella, que hasta muy recientemente no había hecho referencia a su parecido con la prometida de su hermano. Habían estado discutiendo los preparativos de la boda. Os envidio, había dicho Morgana. Tenéis tanta suerte. Contadme, ¿cómo es el vestido de la boda? Geniebre se había descubierto el cabello para mostrarle el arreglo que llevaría Ginebra en el enlace, y Morgana había aprovechado la ocasión para resaltar el parecido entre ambas. Permitidme examinaros. Y como siempre que su conversación se tenía en Ginebra, Morgana había percibido la chispa de fatiga, de incomodidad, de molestia incluso, que se despertaba en el interior de Geniebre, una suerte de rencor ubicuo que la dama se esforzaba en disimular, pero que para ella era evidente, pues el mismo fuego ardía en su interior, un fuego que se había propuesto alimentar hasta transformarlo en un incendio. Paseaban por los jardines del castillo, cogidas del brazo. Geniebre era casi un pie más alta que Morgana, que inclinó la cabeza en sus hombros. Qué suerte tengo de haberos encontrado. Me sentía tan solo en este lugar. Os comprendo perfectamente, respondió Geniebre, con una sonrisa triste. Morgana le apretó el brazo, y la joven sintió un intenso deseo de abrirle su corazón. Nos criamos juntas, ¿sabéis? La reina y yo. Geniebre siempre se refería a Ginebra como la reina o su majestad,
pero Morgana sabía detectar los restos de antipatía en sus palabras. Cuando éramos muy pequeñas, incluso nuestros padres tenían problemas para distinguirnos. Lo único que nos diferenciaba era su marca de nacimiento, un lunar en forma de corona que la reina tiene en el muslo. Jugábamos juntas, compartimos haya, nos instruyó el mismo preceptor, recibimos las mismas lecciones. Crecí considerándola mi hermana. Miró a Morgana y ésta le devolvió una sonrisa llena de candor. En sus brazos, Geniebre se descubría de algún modo dando alas a pensamientos que jamás se habría atrevido a expresar en voz alta. Durante un tiempo llegué a olvidar que ella estaba destinada a ser consorte de un rey. Puedo considerarme afortunada de ser su dama de compañía. Morgana se las imaginó por un momento, dos niñas muy parecidas, jugando junto al fuego, una de ellas primorosamente feliz y sonriente, siempre bañada por la luz, la otra oscurecida por las sombras. Las vio montar a caballo, aprender a trenzarse el cabello, compartir confidencias y risas junto al fuego. Vio a Geniebre sufrir los castigos que correspondían a Ginebra por sus pequeñas infracciones. La vio convertida en el blanco de las regañinas de ayas y preceptores. Vio a una niña ataviada con un rico vestido, ya desechado de sus compañeras de juego. Vio a una Ginebra adulta celebrar su compromiso con un joven soberano y a la muchacha que sería su dama de compañía ocultar sus cabellos bajo un velo. Pensó entonces que el rencor de Geniebre no era nuevo, sino muy antiguo, y que tenía como origen una gran oscuridad que permanecía oculta. Tal semejanza entre ellas no podía ser casual. Las hijas de dos familias tan cercanas, la del rey y su senescal, y donde se hallaba la madre de Geniebre, la esposa de Claudalis, ¿por qué jamás acudí a la corte? Decidme si no es inoportuno la pregunta. ¿Vive aún vuestra madre? Geniebre asintió con la cabeza prudente. Vive, pero no frecuenta Carojáis. Prefiere permanecer retirada en el castillo de nuestra familia, en las tierras de mi padre. Cuánto lo lamento. Me hubiera encantado conocerla. La conoceréis, respondió la otra al escuchar a su amiga. Luego dudó un momento, pensando si debía continuar, pero la expresión franca de Morgana, que siempre la motivaba a sincerarse, venció todos sus reparos. Siguió explicando. Acudirá a este acontecimiento tan señalado para su rey, como no puede ser de otro modo, pues Leodegrance tomaría su ausencia como un agravio, pero vendrá poco antes de la boda. En verdad os digo que le repugnan estas reuniones populosas y los movimientos de pasillo. ¿Quién puede culparla? Adujo Morgana, apretando aún más su abrazo en señal de cariño. No sabía con certeza
en qué consistía aquella historia, pero sin duda había mucho más de lo que se contaba. Pareció que Genevieve olvidaba esa conversación tan pronto como acabó, pero Morgana la guardó para sí, satisfecha de contar con otro hilo para la urdimbre que preparaba en sus pensamientos, que soportaría una trama cuyo bosquejo estaba aún lejos de ver por completo. Has hallado una nueva confidente en Carojais, aunque no estoy seguro de poder felicitarte por tu elección. La voz profunda y serena de Merlín no llegó a sorprenderla. En el hayedo, Morgana se había acostumbrado a sus apariciones imprevistas. Casi había esperado encontrarlo ahí la primera vez que vio el roble centenario donde ahora se hallaba, de uno de los patios interiores del castillo. Sin duda, un vestigio de tiempos anteriores, un rastro del culto a los antiguos dioses, que aquellos que edificaron las murallas no se habían atrevido a desarraigar. Sentada a los pies del venerable árbol, Morgana podía ver las estrellas y limpiarse del ajetreo y los artificios del castillo. A decir verdad, se había preguntado que el druida por el druida durante los últimos días, pero no se dio la vuelta para recibirlo. Con la vista aún fija en las alturas, contestó: lo olvidaba. Me prefieres solitaria y rencorosa. Te conozco lo suficiente para saber que no das pasos sin propósito. Se sentó junto a ella, posó la mano en la tierra y durante unos instantes pareció respirar con el viejo roble, inundándose de la paz de aquel silencioso patio. ¿Crees que el juicio en amores del rey es tan acertado como el que manifiesta en la batalla? Dijo ella. ¿Cómo habría de saberlo? Merlín le mostró aquella sonrisa triste que ella conocía bien. Como fuere, la alianza con Leodegrance es esencial. Tu hermano hará lo imposible por evitar que se tambalee antes del enlace. Morgana pensó en Sir Bertolaí, que languidecía bajo custodia. Aún hay muchos grandes señores entre los anglos que desconfían de un rey que acepta consejos de un hechicero de los britones. Ella no pudo evitar mirarlo. El druida jamás se llamaba tal cosa a sí mismo. Cuando se celebre el enlace, Arturo se sentirá libre de hacer valer su voluntad. Hasta entonces, el rey de Logres debe guardarse mucho de ofender al rey de Camelers. La mirada del druida se perdió entre las ramas del árbol y las estrellas que centellaban a lo lejos. Morgana sabía tanto como él que una niebla densa envolvía esa certeza, sembrándola de una incertidumbre en la que bailaba fuerzas enfrentadas. Todavía faltaban 10 días hasta el enlace. La unión entre Arturo y Ginebra aún podía romperse. No se engañaban al respecto.
sentados los dos en silencio bajo el roble centenario. Carojais entera bullía de excitación a pocos días de distancia de la boda. Para Morgana, las arenas del reloj se deslizaban demasiado deprisa y aún tenía que poner en el telar varios hilos. Aquella noche, como casi todas las que restaban hasta el día señalado, los invitados de Leodegrance y Arturo celebraron al aire libre. Se habían previsto juegos, justas y bailes, el mayor de los cuales tendría lugar tras la ceremonia. Un dispendio agotador, pensaba Morgana, pero también la única manera de mantener entretenidos a antiguos rivales que se daban cita dentro de los muros de la misma ciudad. Se había dispuesto un entoldado y bajo el mismo se sentaban los más principales, Arturo y Ginebra en cabeza, acompañados por Leodegrance. Junto a él, el senescal Cleudaliz susurraba al oído de su rey los nombres y méritos de los caballeros que participaban en los juegos. Al lado de éste se hallaba, con los labios sellados en completo silencio, una dama madura de belleza sobria y un gesto de aburrimiento, contenida, dignamente erguida en su asiento, una auténtica estatua de mármol. Según había averiguado Morgana, era su esposa Annalinde, la madre de Genevieve. Los caballeros que competían en los juegos portaban flechas encendidas y las llamas se reflejaban en sus ojos brillantes. Contrastaban con su hieratismo el alborozo de las damas de compañía, entre las que se encontraba Genevieve. Sentadas un nivel por debajo, se amontonaban, celebrando las inofensivas hazañas de los caballeros, como una bandada de aves escandalosas. Hacía una extraña figura la esposa de Cleudaliz junto al senescal, la menos noble y principal de los ocupantes del palco, pero por alguna razón la más intrigante para Morgana aquella velada. 3 caballeros curtidos cabalgaron al unísono, dispararon sus flechas encendidas hacia el cielo, y éstas describieron una trayectoria curvada hasta acertar en las llanas, despertando los vítores de los asistentes y los aplausos entusiasmados de las damas. Arturo aplaudió, pero su gesto impaciente lo traicionaba. Hubiera preferido 1 y 1000 veces hallarse allá abajo, en la arena, compitiendo en habilidad con los demás, pero no era su papel en aquel momento. Lo acompañaban sus más fieles, su hermanastro Kay y su padrastro Sir Héctor, los veteranos Sir Ulfius y Sir Brastias, así como muchos otros que habían estado con él desde los primeros días. Sin embargo, no se veía rastro de Merlín. Un buen augurio, se dijo Morgana. Los caballeros se despidieron con un gesto a Ginebra, que sonreía complacida, y otros 3 ocuparon sus lugares. Se repitió el desfile, la cabalgada, el vuelo de las flechas encendidas. Uno de ellos actuaba
con particular destreza, con una elegancia especial, y Morgana reconoció enseguida su armadura oscura. Sabía quién era mucho antes de que se retirara el yelmo, y revelando su rostro, dedicara una profunda inclinación de cabeza a su prima, la prometida del rey de Logres. El fuego arrancó destellos dorados a su cabellera. Era Graelents. Sin descabalgar, tendió a Ginebra su arco de fina madera tallada con una inclinación de cabeza. Ginebra apenas se dignó a mirarlo. Su rostro se transformó en hielo durante un instante. Su sonrisa, que había prodigado sin cesar a unos y a otros, se convirtió en una mueca rígida. Leodegrance, que desconocía el motivo del desencuentro, se mantuvo rígido y distante. La futura reina permaneció inmóvil, y Graelents, con una leve reverencia, retiró su ofrecimiento. Morgana hubiera sentido piedad de los inútiles esfuerzos de Graelents por reconciliarse con su familia, si no hubiera conocido también la razón que provocaba tales desprecios. El caballero de la armadura negra dedicó una última inclinación de cabeza al palco y se alejó, cediendo su lugar a una nueva tanda de caballeros. ¿Os gustan los juegos de habilidad, mi señor? Ginebra tomó a Arturo de la mano. Sin duda vos sois el más habilidoso de todos. Arturo sonrió, dispuesto a representar su papel. Sabéis bien que no estoy acostumbrado a estos usos, pero dadme una espada y un escudo y estaré dispuesto a enfrentarme a cualquiera de esos caballeros para entregaros una prenda digna de vos. No eran más que palabras, ambos lo sabían. Llegado cierto momento, Morgana se percató de algo en verdad notable, aunque nadie más que ella pudo darse cuenta, pues la atención estaba en la arena de los caballeros. Por un instante, Leodegrance no pudo evitar lanzar una mirada fugaz a Analinde. Ella lo percibió sin duda, pero se resistió estrictamente a devolverla, manteniendo la suya propia fija en un lugar lejano donde no había nada que ver. Fue un momento muy breve, tras el cual Leodegrance devolvió su atención a los juegos. Morgana descubrió en sus ojos una honda pena, y sucedió que cuando el rey ya se había apartado, fue el senescal Claudalis el que los miró a los dos, primero a su señor y luego a su esposa, en una muestra clara de que no se le había escapado nada. Su rostro reflejaba enojo, resignación, cansancio. Fuera lo que fuese, lo que había sucedido en el pasado entre el rey y la esposa del senescal, se dijo Morgana, Claudalis estaba al corriente de ello. En ese momento, la sospecha que había tenido se transformó en convicción. Se puso de pie y se excusó con palabras formularias ante quien pudiera oírlas. Entonces se deslizó discretamente hacia la retaguardia del palacio. Llegó hasta el nido de gallinas y encontró a Geniebre. La tomó de la mano con una sonrisa. Querida amiga, acompáñame, os lo ruego. Tengo algo que mostraros. La sonrisa de su amiga se transformó en un gesto de extrañeza, pues no tardaría
en comenzar la justa. Sin embargo, la otra la convenció de que lo que había de mostrarle sería mucho más emocionante. Las dos se escabulleron en dirección al castillo, amparadas por las sombras. Tras ellas, la algarabía y la fiesta se adueñaron de la noche, iluminándola. El salón parecía frío y desolado, a oscuras, alumbrado tan solo por los rescoldos de la enorme chimenea que caldeaba cada noche la estancia. No había centinelas, nada había que proteger aquella noche. Todos se encontraban en los juegos. Geniebre la había seguido sin más cuestionamiento, riendo ambas como niñas, pero al atravesar las puertas de la enorme sala, Morgana abandonó todo disimulo. Habían entrado de la mano. Apretó la de Geniebre con fuerza y la condujo a la chimenea. Sus pasos rápidos resonaron en la habitación. ¿Qué es lo que queréis enseñar? La voz de Geniebre tembló ligeramente. Morgana tiró de ella. La dama hubiera retrocedido de no ser por su firme agarre. No reconocía la expresión de su amiga, determinada, firme, los labios apretados en un gesto que no admitía las infantiles bromas de otros días. Toda calidez y toda inocencia habían desaparecido. Cuando el hada acarició sus cabellos del color de oro sucio, Ginebra se estremeció. Nunca os he pedido un mechón de vuestros cabellos, amiga mía, le dijo Morgana. ¿De qué estáis hablando? Geniebre hubiera querido huir, pero descubrió que sus piernas no consentían que se alejase. Estaba unida al hada con algo más sólido que la amistad, una fuerza que nacía del viseo que la otra vertía en su oído. Dejó que Morgana le cortara el mechón, incapaz de oponer resistencia, su voluntad apagada por una suerte de languidez. Habéis sido tan generosa conmigo, susurró Morgana. Me habéis revelado todos vuestros secretos. Tal vez ha llegado el momento de que conozcáis el mío. Si Merlín hubiera estado ahí, Morgana no se habría atrevido a tanto. Murmuró unas palabras de poder y arrojó el mechón de cabellos dorados a las brasas. Inmediatamente se alzaron las llamas, cubriendo por entero la chimenea e iluminando la estancia con un resplandor rojizo. A Geniebre se le doblaron las rodillas por la fuerza del sortilegio que se estaba desplegando, pero el hada la aferró para evitar que cayese al suelo. De las llamas se levantó un humo que invadió la estancia en volutas redondeadas. Las dos miraron a su alrededor. Se encontraban aún en el gran salón, pero era muy diferente. El castillo de otro tiempo. El estandarte del leopardo resplandecía, nuevo y reluciente. Jolgorios convidados bailaban en derredor y un ledogrance en su plenitud, con el aspecto que había tenido muchos años atrás, sonreía abiertamente a sus vasallos desde el sitial. Celebraban una gran victoria. Un joven Claudalis asentía, sonriente, fuerte, curtido en la batalla,
dispuesto a abandonar la guerra y centrar sus habilidades en el buen gobierno. Al otro lado de Leodengrance se hallaba la reina Berengaine, la malograda madre de Ginebra. Su rostro terso y pristino, sus cabellos recatadamente recogidos, su gesto humilde. Era bella, con la belleza serena de una imagen sagrada, bella y aburrida. Leodegrance la tomó de la mano y sonrió sin mirarla, embriagado por la celebración. Los ojos del rey buscaban con disimulo a alguien que no era su esposa. Morgana y Geneviève no tardaron en hallar la figura que captaba la atención del lozano Leodegrance. Analinde, la jovencísima esposa de Cleodalis, bailaba y bailaba, celebrando la victoria y admirada por todos. No había rastro de afectación ni artificio en ella. No era necesario. Su belleza era más voluptuosa que la de la reina, más sensual, más humana, infinitamente más alegre. El rey aceptó la copa que le tendían y se mojó los labios con ella para luego perderse en la niebla que devoró el salón por entero, haciendo que todo desapareciera. Sumidas en la bruma, Morgana y Geneviève escucharon los gemidos contenidos de una mujer, los jadeos de Leodegrance, la semilla de la vida abriéndose paso en las entrañas de una futura madre, llevándose a la dama consigo, pues apenas se tenía en pie. Morgana siguió el sonido a través de la niebla, hasta topar con una puerta firmemente cerrada. Morgana posó la mano sobre la madera y con un susurro hizo que la puerta se abriera. Las dos mujeres tuvieron que apartarse para dejar pasar a Leodegrance, que salía con los ojos brillantes y el rostro enrojecido, cubierto de sudor. Analinde comenzaba a encogerse en el lecho, desnuda bajo las pieles, atribulada por lo que acaba de suceder. La esposa del senescal Cleodalis, imposiblemente joven, con los cabellos castaños sueltos a la espalda, el cuerpo empapado, recuperando todavía el resuello. Una palabra relumbraba como marcada a fuego en la madera de la puerta, ahí donde el rey había apoyado la mano al salir. Una sola palabra: Geneviève. Las nieblas del tiempo se alzaron desde el suelo y cubrieron el pasillo. Morgana y Geneviève se encontraron de nuevo frente al hogar, donde el fuego comenzaba a apagarse. Era esa la clave, se dijo Morgana, la respuesta que había estado esperando. La angustia y el temor abandonaron su pecho como una bandada de pájaros. A sus espaldas, Geneviève, aún arrodillada, con el rostro desencajado, sollozaba, pero su llanto no era de terror, sino de rabia. Hechicera despreciable, ¿qué me habéis hecho?, respondió Morgana, cansada de ocultarse. Sí, practico la magia, es muy cierto, y no me desagrada ni huyo de ello, sino que me complace. Hice las paces conmigo misma hace mucho tiempo. Vos, sin embargo, conocéis vuestra verdad, pero le dais la espalda. La sospecha y la certeza son muy distintas, protestó la otra, levantándose para encararse con ella. No os hagáis la sorprendida. Siempre lo habéis sabido.
Probablemente es un secreto a voces en este castillo. ¿Pensáis que mantener la verdad escondida en lo más profundo de vuestro corazón es tanto como hacerla desaparecer? Pues déjame que diga lo que ya sabéis, pero ha de repetirse. No, no desaparece, no desaparecerá nunca. Solo se pudrirá hasta corromper a sí mismo vuestro corazón. Ya ha comenzado vuestra putrefacción. Puedo husmearla cuando habláis de vuestra señora y decís que crecisteis como hermanas. Claro que fue así, porque lo sois, y vuestros padres lo saben. Unas lágrimas acerbas corrían por las mejillas de la airada Geniebre, que mantenía la mirada fija en el duro gesto de Morgana. Finalmente le espetó sin empacho, con el puño en alto: maldita bruja. Como solía siempre que se veía obligada a volver a Carojaise, Lady Annalinde había pedido alejarse en aposentos apartados del bullicio, sin importarle que de ese modo también estaría lejos de su esposo. Cuando aquella noche, al acabar los juegos, se recogió en el dormitorio que habían dispuesto para ella, destrenzó sus cabellos para meterse en su lecho, se desvistió y retiró de su rostro todo rastro de afeites. Entonces fue cuando, tras llamar insistentemente a la puerta, irrumpió su hija Geniebre en la estancia, con el gesto descompuesto, los ojos enrojecidos, las mejillas aún bañadas en llanto. La acompañaba la hermana del rey Arturo, la inquietante Morgana, a la que llamaban el hada. La matrona se esforzó por tranquilizar a su hija, la sentó en la cama y la tomó en las manos. Un poco después, más calmada, Geniebre le lanzó la pregunta que la reconcomía por dentro: ¿lo sabe mi señor padre? Lady Annalinde se sobresaltó visiblemente, como si una mano fantasmal la hubiera abofeteado. Dirigió a Morgana una mirada de extrañeza por su presencia ahí, en aquel momento íntimo y vulnerable. Entonces lo comprendió todo. Se repuso en un instante y habló a Morgana: Vos sois la hermana de Arturo Pendragón, la bruja. Sois muy osada, replicó la otra. Lo sabe, madre, repitió Geniebre, buscando la mirada de Annalinde. La esposa del senescal se levantó y recorrió la estancia. El espejo bruñido del tocador le devolvió una imagen borrosa. Hay pocas cosas que él no sepa. Geniebre se sintió devastada por la declaración y consintió en que fuerais la amante de tu señor, exclamó, levantándose, vuelta hacia su madre. Jamás fui su amante, salvo aquella noche, la única en que la voluntad del hombre se impuso a la del rey y a mi modestia. Fue su mayor error. Nunca volvió a permitirse un desliz. Ha dedicado estos años a intentar enmendarlo,
protegiéndote a ti y recompensándonos con abundancia a nosotros. Cree que lo hemos perdonado, pero no lo hemos hecho, ni nosotros ni ninguno de los nuestros. Entonces, yo soy, comenzó a decir Geniebre sin atreverse a continuar. Su madre no se lo permitió, sino que le arrebató la palabra aprovechando su titubeo. El único pecado del rey Leodegrance. Fue entonces cuando se interpuso Morgana para corregirle. Su hija, tan legítima como pudieran serlo Arturo y Ginebra, a la que además tanto se parece, con el mismo derecho a casar con un rey y forjar una alianza en nombre de Camelers. Geniebre se cubrió el rostro con las manos, y Morgana supo que todos los recuerdos de su infancia con Ginebra, de los pequeños agravios, los daños infligidos, aquellas ocasiones en que se había visto confinada a las sombras, mientras que a quien ahora descubría era su hermana, la bañaba de luz. Todos esos momentos se agolpaban en su pensamiento con una fuerza inusitada. Pero la atención de Annalinde no estaba en su hija, sino fija en Morgana. Parecía que ambas mujeres se acababan de encontrar la una en la otra. Preguntó la esposa del senescal, tuteándola: ¿qué beneficio obtienes de todo esto? Mi hermano no debe casarse con Ginebra, respondió el hada. No lo quiero yo, ni lo quiere él, pero no es capaz de darse cuenta. Estaría mejor casado con vuestra hija. Cuéntaselo, madre, exclamó Geniebre, estallando contra Annalinde. Cuéntaselo. Annalinde alzó la mano con la intención de abofetearla. Calla, estás desquiciada, no sabes lo que dices. Explícale lo que está en marcha y que se una a ellos, imploró Geniebre, con el rostro deshecho en lágrimas. ¿O es que ahora, en el momento decisivo, te vence el miedo? Los ojos de Annalinde se humedecieron. ¿Cómo dices eso, hija mía? No sabes cuánto sufrí, cuánto sacrifiqué para que pudieras vivir en el castillo y no fueras apartada de mí y enviada a un convento como una bastarda. Por mucho que mi pecho ansíe respiración, no me arriesgaré a que pierdas lo que tanto sufrimiento me ha costado. Ha llegado el momento, madre, el momento de saldar cuentas. La bruja puede ayudarnos. Se abrazaron entonces con fuerza, como si se encontraran por primera vez tras largos años de silencios y medias verdades. Viendo la honda impresión que había causado en la esposa del senescal las imprecaciones de su hija, Morgana dijo: decidme, mi señora, ¿hasta dónde estarías dispuesta a llegar en nombre de la justicia? Annalinde la miró con gesto severo, pero al mismo tiempo atribulado por los acontecimientos que le había tocado vivir. Hondamente suspiró y luego dijo: existe un pequeño hueste, un grupo de caballeros, mis parientes, que buscan desde hace mucho la caída del rey. Mi esposo no sabe nada, aunque lo teme. Nadie que haya ocupado el trono tanto tiempo como Leodegrance puede evitar procurarse enemigos. Morgana sonrió,
con esa mueca suya que la asemejaba tanto a un ave de presa. Los hilos del tapiz comenzaban a tomar una bella y colorida forma en su pensamiento. Sus pasos resonaban en el pasadizo de piedra. Lady Annalinde las guiaba por un pasillo oculto y Ginebra caminaba junto a Morgana y Genibre caminaba junto a Morgana con el corazón encogido. Su rencor aún era joven e inexperto, mientras que la esposa del senescal había tenido tiempo de alimentar el suyo con fantasías y susurros. Morgana deslizó sus dedos por las paredes rocosas tenuemente iluminadas por la tea que portaba la esposa del senescal, y se dejó acariciar por el frescor de la piedra. A medida que se adentraba en la oscuridad, el aire se volvió más frío, más húmedo, las paredes más brillantes, surcadas por suaves regueros de lágrimas. A su alrededor se percibía un leve goteo que procedía de todas partes y de ninguna en particular. No sentía miedo. Los pasadizos secretos no eran extraños para ella. El corredor se adentraba en la tierra y descendía en espiral. El musgo que cubría las paredes se hacía más denso e intrincado a medida que avanzaba, y Morgana recordó las palabras de Merlín bajo el roble centenario aquella noche. La magia deja rastro, un vestigio sutil que las mentes despiertas son capaces de descubrir. Había susurrado, inmerso en una vieja conversación que mantenía consigo mismo desde hacía años. Al igual que el amor, la venganza y la muerte, parecía advertirla de algo. Se refería a la desconfianza de los señores anglos ante la fuerza de los dioses antiguos, pero Morgana sabía que tenía razón. Ella misma podía sentir en ese momento, en la punta de sus dedos, al rozar la piedra, el rastro, no de la magia, pero sí de los secretos que se habían deslizado durante años en esos corredores ocultos. Se abrió ante ellas una amplia gruta excavada en la piedra por el agua durante siglos. Cuando sus ojos se habituaron a la oscuridad, apenas combatida por la tea encendida de Annalinde, distinguió las bóvedas de piedra que se habían construido sobre la cavidad natural. «Cuidado con el agua», dijo la esposa del senescal, bordeando una laguna subterránea, cuya superficie brillaba en la oscuridad como un espejo bruñido en el que se reflejaban, creando una extraña ilusión, las bóvedas del techo. Morgana entendió que se encontraban en el antiguo aljibe del castillo, ya en desuso. Siguió a Annalinde hasta una pequeña península en el centro del lago. Una corriente de aire hizo temblar el fuego. Del agua se levantó una luz tenue. Cuando llegaron al centro, Morgana distinguió las figuras embosadas que estaban esperando. Estimó que habían de ser algo más que una docena. Las recibieron en silencio. Mis queridos amigos, mis parientes. Lady Annalinde se hallaba revestida de una dignidad reverencial. Os traigo a quien nos ayudará en nuestro propósito. Morgana se retiró la capucha,
dejando al descubierto la melena roja y los ojos de hada. Sonrió con el aire de un halcón a punto de devorar un ratoncillo indefenso. Del círculo de conspiradores se alzó un murmullo. La hermana del falso rey. Las figuras oscuras se hallaban unidas por su rencor hacia Leodegrance, acumulado durante años, pero también se oponían al joven rey que había vencido a los 11 rebeldes y pretendía recuperar la fuerza y el dominio de Logres. Morgana les mostró las palmas de las manos en señal de honestidad. Permitidme ayudaros. Yo os prometo la caída de Leodegrance y de Arturo. No percibieron el leve jirón de bruma que se deslizaba por los dedos de Morgana. Solo unos ojos entrenados advertían esos hechos inusuales que revelaban la presencia de la magia. Al instante, todos sintieron la necesidad de confiar en Morgana, helada, y de someterse a sus designios. Se descubrieron, mostrando sus rostros. Morgana los reconoció, supo sus nombres sin necesidad de que los pronunciara. Caballeros de Daneblaise, Camelforce, Hautacers, Corbihan, jóvenes y ancianos, padres, hijos, hermanos, expoliados todos por la misma inquina, todos a su merced. ¿Cómo pretendéis hacerlo? El que habló fue Ator de Daneblaise, uno de los que tenían más edad, tío de Analinde. Hemos buscado la forma durante años, pero el rey solo se hace más fuerte. Su alianza con Arturo los fortalece a ambos. Hay que derribar esa alianza. Es necesario evitar la boda entre Arturo y Ginebra, respondió Morgana. Pero eso no es suficiente. Si ese enlace fallido ha de ser la desgracia de ambos, no será mediante una tempestad que lo arrase todo, sino con un viento de cambio. La respuesta ha estado siempre frente a vosotros. Arturo se casará con Genevieve, y ella os dará la llave del trono. Tendréis como reina no a la hija arrogante y desdeñosa al servicio de un rey extranjero, sino a la hija criada a vuestro lado, de vuestra parte. Analinde se apresuró a responder la pregunta que nadie formuló en voz alta, pero que resonaba con fuerza en el silencio de la cueva. Genevieve también es hija de Leodegrance. Su reivindicación del trono es legítima. Arturo no lo consentiría. Era la voz de Rian de Camelforce. Arturo no lo sabrá hasta que sea demasiado tarde. A un gesto de Morgana, Genevieve se descubrió. Los conspiradores parecieron verla por primera vez bajo una nueva luz. La transformación se produjo ante sus ojos, moldeada por dedos invisibles, los de Morgana. El parecido, siempre sorprendente, era ahora indistinguible, abrumador. De no ser por la expresión atemorizada de la muchacha, hubieran creído hallarse frente a la verdadera Ginebra. He aquí lo que esperábamos. Artor de Daneblaise la señaló. Debemos combatir la magia con magia. El rey Arturo tiene al nigromante hereje. Nosotros tenemos a la bruja roja. Morgana sonrió ante tamaña indolencia. Le complacía el apelativo tanto como le repugnaba oírlo en boca de aquel hombre. Pero ya llegaría el momento de castigar su atrevimiento cuando su brazo ya no fuera necesario. Podía esperar. Brindad conmigo por la caída de
Leodegrance. Alzó una fina copa de cristal. Aparecía de pronto de la nada. Todos los conspiradores, incluyendo a Annalinde y a Geniebre, hallaron que sostenían idénticos recipientes. Brindad conmigo por el triunfo de la joven dama de Cameleers. Morgana se llevó la delicada copa a los labios. Lo mismo hicieron los conspiradores. La sostuvo ahí hasta que los demás vaciaron su contenido. Ella ni siquiera llegó a mojarse los labios, sino que sonreía. Tejo, cerval, avellano, una pizca de muérdago blanco y el ingrediente esencial, dedos de muerto. Por un brevísimo instante, todos y cada uno de ellos, incluso Geniebre, incluso la esposa del senescal, sintieron como si un dedo gélido y putrefacto sellara sus labios, indicándoles con un gesto una única orden: silencio. La sangre se les heló durante un segundo y enseguida todos olvidaron lo que habían sentido. Los dedos de muerto ya operaban su influjo en sus adentros. Por la caída de Leodegrance corearon y sus palabras retumbaron en la bóveda de piedra. Por el triunfo de la dama de Cameleers. En su fuero interno, Morgana brindó para sí, por la caída de Ginebra. Bueno, aquí concluimos la charla del día de hoy. Recuerden, estamos con el libro de La Maga Morgana y la traición de la sangre. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.